Antes todo era gris, el miedo dormía en mí, pero un día el arte llegó. Bueno, bienvenidos a todos ustedes que nos escuchan y nos miran el día de hoy. Este es nuestro nuevo capítulo de Al Otro Lado, nuestro podcast exclusivo de Sin Instrucciones. Y hoy tenemos a invitados especiales. Es un gran amigo que es Oscar Mejía. Pues Oscar es nada más y nada menos que publicista. Y yo sé, ya sé, todos van a volver a decir lo mismo, hablamos de bienestar, ¿qué hace un publicista acá? No, calma. Oscar ha estado en muchas áreas, no solamente en el tema de la publicidad, ha estado más de 15 años en lo que son el tema de medios, específicamente en audiovisuales, pero además de eso es catedrático, es profesor de posgrado y no obstante también ha estudiado, es técnico en artes, ha estudiado muchos temas de teatro. Hoy en día estudia también dirección de teatro musical y justamente va a ser nuestro invitado de honor porque vamos a hablar sobre el arte y la transformación del arte en las emociones. Entonces, no está tan mal tener un publicista también en el grupo. Oscar, Muchas bienvenido al gracias. día de hoy. Qué presentación. Te agradezco un montón, Katy. Bueno, aquí vamos a calentar y sabemos que muchas personas ven como que el arte como un extra, ¿no? Como no como una carrera como tal, sino como un complemento, aunque tú tienes las dos cosas y me parece chévere. Entonces, una de las primeras cosas es, bueno, eres publicista, aunque en la publicidad también se tienen temas creativos, pero ¿qué te invitó a también ir experimentando en ese tema de artes? Bueno, en realidad, y gracias por preguntar eso, porque eh, casi que fue al revés, ¿sabes? Yo primero Ujú. fui más artista que publicista. Sí, Toda mi infancia estuve estudiando música y alrededor de lo que tiene que ver con la música y el arte, también con el teatro, desde muy pequeño, desde el colegio. Pero ocurrió una cosa en el camino que quizás le ha pasado a muchas personas de ese tipo de pensamientos de el arte no te va a dar de comer, el arte no te va a llevar a ningún lado y como ujú, esas preconcepciones respecto al asunto. Y la publicidad se me hizo un camino que investigué de alguna manera en la que podía tener contacto con los temas de sonido, de audio, de ujú. los artísticos, de una forma que estaban pensados para ser mucho más comerciales y que quizás Sí, no me iban a alejar 100% del arte, pero pues que me iban a ayudar a encontrar una oportunidad de sostenimiento a futuro. Entonces ahí fue cuando entró la publicidad. Y con ok. el tiempo, la publicidad me fue alejando un poco del tema artístico y ahí fue cuando yo dije, no, 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 necesito volver a eso y lo fui haciendo yo mismo. Ujú. Que parte mucho del concepto, ¿no? Y es muy social, ¿no? Lo que tú acabas de decir, o sea, normalmente uno le dicen, pues usted, ¿qué es? Artista, no, va a morir, se va a quedar, se va a morir de hambre porque eso no le va a llevar a ningún lado, no le va a llevar a ningún lugar. Y muchas veces eso que tú dices es que tomamos esas otras decisiones que si bien la publicidad puede ser un complemento, no era lo que primero tenías en la cabeza, ¿no? Sí, no, no, y las decisiones se fueron tomando muy desde lo social, como tú dices, desde creerse el cuento que te van dando en el entorno respecto al camino que debes tomar. Y Ujú. terminé tomando decisiones que no me arrepiento, pero pues que evidentemente si hubiera sido un poquitico más consciente de mí mismo, hubiera tomado forma diferente en algún punto. Ahora, he aprendido un montón de cosas, pero sí es cierto que la sociedad impulsa muchas de las decisiones que uno toma como persona, a veces incluso sin uno darse cuenta. Uno a veces cree Ujú. que son sus decisiones, pero a veces es un montón de impacto social. Ujú. Claro, a veces esa misma preconcepción, lo que tú dices, y digo, no, es mi decisión y ya la estoy tomando y porque esto es lo que me gusta, eso es lo que quiero, pero también en el camino nos vamos dando cuenta que es algo que nos agrada, pero que no es nuestra pasión netamente. Entonces es como que sí, es algo que suma a mi vida, pero no es la pasión que me moviliza todos los días, ¿no? Ujú, exactamente, sí. Si hubieses podido elegir primero ser artista que publicista, ¿qué rama del arte? Es una pregunta complicada. Yo por naturaleza soy mucho más músico. En realidad la música es como el motor que tuve inyectado por muchos años. Ujú, He crecido con él y tengo también habilidades que me permiten como hacerlo y las he ido desarrollando con los años. Pero a medida que justo he mezclado el conocimiento de la publicidad y de todo lo demás que hay en el sí, camino, me he dado cuenta que desde mi perspectiva del teatro, ujú, particularmente, y el teatro musical, que es justamente lo que estuviste presentando sobre mí, fue lo que me ayudó a ver como el ángulo más integral posible para las cosas que me llamaban la atención. Era tener
esto va a sonar como muy, muy curioso, pero es como una especie de ingeniería industrial en la que tú puedes tener un poco de diferentes campos y decidir en qué profundizarte. La Ujú, publicidad, de hecho, es así, es entender un poco del mercadeo, del diseño, de la comunicación y decidir por dónde irte. Me parece que sí, el teatro musical va al mismo punto desde las artes, es entender un ujú, poquito de canto, de interpretación y de coreografía bueno, y de diferentes campos que te permiten ujú, poquito a poco entender qué es lo que más te gusta. Entonces, ujú. el teatro musical particularmente es como lo que me llama más la atención. O sea, esa ha sido tu pasión directa. Sí, 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 y no lo supe desde el comienzo, pero pues ya con el tiempo me he dado cuenta que al intentar ser tan integral, pues esto es un área artística integral. Ahora, si nosotros hablamos sobre todo en esa parte del teatro, vemos que las emociones se pueden transformar y hay una cosa que me parece súper chévere y es que tú dices teatro musical, entonces yo lo relaciono y digo, bueno, pero es que sí tiene mucho sentido porque normalmente, y por eso está bien el dicho de uno limpia con música de plancha, ¿no? Sí, porque te desarmas, porque te desestresas, porque te conecta con un montón de emociones. No para nada tiene sentido que pues en los lugares para consumir más alcohol pues colocan una música un poco más herida, ¿sí? O sea que la música sí genera esa conexión con la emoción, podría darse. Absolutamente. O sea, la música es parte del ser humano. Ahí hay dos caminos para contar esa historia. El primero Ujú, tiene mucho que ver con el ejercicio natural. sí, La música es vibración, ¿sí? ujú, Como es un comportamiento sonoro que de alguna forma también es físico. ujú, Y nosotros tenemos un alto porcentaje en nuestra composición natural de agua. ujú, Entonces, que la música esté constantemente generando beats es una reacción natural que el cuerpo tiene hacia el sonido. ujú, Así que no es de gratis que también nosotros sí, física, orgánicamente tengamos una reacción frente a la música. Eso por el lado de nuestro cuerpo. Y ujú, por el lado mental y emocional, como tú dices, pues la música es la llave que abre la navegación del pasado, del presente y el futuro de tu mente. O sea, es inevitable que haya algo en tu vida que no puedas asociar a una canción y a un momento de tu vida. Es casi ujú, que como la forma externa en la que tu mente almacena recuerdos, ¿sí? Si la ok, interna es desde tu memoria, la sí. externa es desde la música. Ahí están casi que encapsulados los recuerdos que puedes tener y es donde se te activa como las emociones. Claro, y es justamente lo que te puede llegar a conectar, ¿no? Entonces eso es lo bonito también del teatro musical, de donde me puedo llegar a conectar sin quizás entender todavía la escena, pero ya está mi emoción conectada en esa escena que está ocurriendo, ¿no? Correcto, correcto, tal cual. ¿Qué pasa cuando nosotros en lugar de hablar lo que nos ocurre, lo que nos pasa en el día a día, si lo llevamos un poco más a las artes, qué pasa si no lo hablo, sino que lo empiezo a sentir y lo transformo a través del arte, o sea, de volverlo arte en cualquier aspecto? ¿Hay algún cambio? ¿Pasa algo? Sí, mira que es una conversación que hemos tenido en muchos entornos también, nosotros los que estamos como cerca de este campo, incluso los que estamos cerca desde el desconocimiento absoluto, porque obviamente yo también entré en un momento en el que no sabía nada y fui progresivamente aprendiendo algunas cosas en el camino. Pero hay un comentario que se usa mucho dentro de este entorno de teatro musical y que tiene que ver con la naturaleza del teatro musical mismo, y es que cuando hay una persona que ya no le alcanzan las palabras para expresarse, necesariamente tiene que cantarlo. Y tiene que Ok. cantarlo o tiene que bailarlo o tiene que usar el resto de su cuerpo para poder transmitirlo porque justamente es eso, las emociones tienen un punto en el que se complica muchísimo verbalizarlas. A veces tu idioma, el español, el inglés, el que sea, no es suficiente para que tú puedas sentir todo lo que está explotando en tu pecho, para bien o para mal. Y la música, la coreografía, la interpretación son formas de poder trascender un poco a eso y tratar de generar con lo que te ocurre empatía con otras personas. Ujú. O sea que desde tu punto de vista, o sea, desde el lado en el que tú estás, en el que no solamente has estudiado, sino que también has experimentado esa brecha artística, ¿podrías decir que el arte puede llegar a sanar esa emoción en una persona? Es un comentario bien interesante. Sanar es una de las cosas que hace. No Sí. necesariamente, yo soy de las personas que considero que el arte no necesariamente sana directamente, pero lo Ujú, que sí te puede ayudar a hacer y que creo que es fijo, por decirlo así, es ayudarte a traducir lo que está ocurriendo en ti.
Ujú. Entonces, el poder de sanación va a depender de qué tan cercano o no seas tú a estas formas de comunicación, es decir, Sí. a cantar, a bailar, a interpretar o a Ujú, recibir eso. A ujú, veces de pronto eres una persona que es mucho más introvertida, mucho más metida en sí, sí mismo y a veces le cuesta mucho sentir esa misma empatía. ujú, Quizás una persona que es mucho más, digamos, penosa ante la sociedad, ujú, puede no sentir tan rápido esa conexión con lo que tiene que ver con el arte y sobre todo con el sí, teatro musical. Así que esa persona no sería tan fácil de sanar con esos mismos ujú, recursos, pero lo que sí logra es que te empieza a acercar a hacerte preguntas a ti mismo respecto a cómo estás transitando lo que estás viviendo, ¿sí? ujú. Y al final puedes no terminar sanando, pero sí encontrar una oportunidad de un camino y eso sí lo hace la música y el arte. O sea, que te brinda quizás esas herramientas que te faltan o te hacen que reconozcas un poco más esa emoción y digas, wow, creo que yo también estoy sintiendo esto, así como es mi Exacto. personaje, yo también estoy viviendo esto y con eso también lo puedes gestionar más fácil, ¿no? Correcto. Ahí podría agregar una cosa, Kate, si me lo permites, y es que Ujú, muchas veces cuando tú cuentas algo que te pasa a ti, tú eres muy específico con los detalles, quizás en algún ok, momento, y otra persona si no lo vivió igual no siente la misma empatía. Entonces ujú, voy a inventarme que tú sientas un interés emocional de cuidado y afecto por una mascota, por un animal. No ujú, lo siente de la misma forma alguien que nunca ha tenido una mascota porque no ha sí, tenido ese vínculo creado. sí, Pero la música, el arte, tienen esa capacidad de empezar a llegar a contar las emociones desde un punto en el que quizás tú no entiendas lo que yo siento por el animal, pero sí puedo llegarte a hacerte sentir lo más cercano que tú puedes sentir por ujú, alguien o algo que se sí, parezca a lo que yo siento por esa mascota y los dos llegan a un punto común, aunque no ujú, sea por el animal, sino por ujú, el ejercicio del lenguaje ujú. artístico. O sea, te Entonces, puede como que resonar esa emoción. Como, exacto. Entonces, todo el arte lo que genera es espacios comunes ok. para que lleguemos todos a un mismo lugar emocional, aunque no Ujú. sea bajo las mismas razones, pero sí desde el ejercicio más social y empático. ¿Cómo tú ves que inicia esa transformación de la emoción donde ya no es la emoción del personaje, ya no es la emoción de la escena, sino que es la emoción de la persona que está interpretando esa escena? ¿Cómo tú visualizas esa transformación? ¿Es posible visualizar o es muy difícil? Bueno, eso es también una pregunta muy interesante porque no todas las personas que se enfrentan al entorno artístico usan el mismo acercamiento emocional a la Ujú. vivencia de los personajes. Es decir, Sí. hay personas que pueden interpretar un personaje entendiendo sus características sin involucrarse con él, y hay Ujú. otras que usan herramientas que existen dentro del teatro y el teatro musical, por ejemplo, en las que tú tratas de buscar un recuerdo de tu vida muy parecido y muy cercano a esa emoción y lo aplicas, entonces esta persona está llorando por su padre que murió y Ujú. pues tu papá no ha muerto, entonces no puedes sentirlo de la misma forma, pero tratas de Sí. buscar dentro de tu historia o dentro de la Ujú. historia de tus cercanos una situación muy similar y Sí. tratar de acercarte a eso. Esa es una Ujú. herramienta que se usa. Hay otros que simplemente son capaces de entender la lógica, interpretarla y Sí. después salir y como si no tuviera pasado nada, eso ocurre. Ok. Pero lo que sí es importante en cualquiera de los casos es que tú tienes que transitar por esa emoción, no es gratis, ¿me Ujú. entiendes? Porque tú eres el centro por donde transmite esa emoción hacia otra persona. Entonces, Sí. debes navegarla. Ujú. Sea fácil o difícil para ti despegarte después de ella, debes Sí. navegarla. Entonces, eso sí Ok, ocurre. ok, ahora Oski, si esa persona, imaginemos que es esa persona donde pues entiendo el proceso, entiendo el guión, entiendo perfectamente la emoción que está sintiendo, la puedo emular, no la estoy sintiendo, ¿sí? ¿Puede igual esa persona durante ese tránsito de la emoción que tú dices, bueno, igual la tengo que navegar? Pueden empezarse a observar heridas internas que esa persona no sabía que tenía. Sí, 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 absolutamente sí. Desde que lo he hecho y lo he vivido, hasta también pues que me he rodeado de personas que han tenido también ese mismo ejercicio de comportamiento. Ocurre Ujú, muchas veces que no todo el teatro musical está, digamos que ocurre a nivel narrativo en entornos en los que te puedas sentir identificado. Es decir, por ejemplo, si tú estás haciendo una obra de teatro alusiva a Aladín,
pues será Ujú. muy difícil que tú sientas una empatía rápida y directa con una persona que está viviendo en un desierto, que está con el sultán alrededor, con princesas. Eso no hace parte de tu realidad, entonces llegar Sí. a conectarte inmediatamente no es algo que ocurra siempre. Pero Ujú. lo que termina ocurriendo es que cuando tú tienes que interpretar ese tipo de personajes, hay algo que ocurre casi que en la mayoría de literatura universal, y es que todos estamos unidos justamente frente a la misma cantidad de situaciones emocionales. Que no Sí. las genere lo mismo es Ujú. diferente, pero sí llegamos Ok. al mismo punto. Entonces, la tristeza es algo que podemos sentir todos, porque cada quien construye ese momento de tristeza, Ujú. pero al final todos llegamos a sentirnos tristes de alguna forma. Sí. Entonces, cuando tú tienes que navegar por la tristeza de otro, independientemente de la razón, a veces puedes Ujú. sentir empatía y decir, ah, sí, yo entiendo que esta persona está triste porque en este momento de la historia le ocurre esto, Sí. pero al navegar tú por una tristeza, independientemente de que la razón no sea la por la que tú te sentirías triste, sentirte triste te pone en una situación en la que te hace pensar, ¿por qué debería estarme sintiendo triste yo hoy? Ujú. Y en Sí. este momento. Y entonces tienes que entrar en un punto en el que te encuentras a ti con circunstancias Ujú. de tristeza personales que hace que tengas que navegarlas y las heridas se abren de alguna Ujú. forma por algún ángulo. Y justamente el proceso artístico es aprender a lidiar sanamente con ellas, porque tú tienes Sí. que reconocerlas y entender en qué momento las estás usando para poder expresarte con otro y en qué Ujú. momento pues deben o no lastimarte a ti mismo. Ujú. Mira que tú también lo dices, bueno, yo lo he pasado, también lo he llegado a transitar. En ese tránsito, que es esa línea como muy delgada donde reconozco que esta emoción que estoy sintiendo me sirve para expresar lo que quiero expresar, pero no me tiene que seguir doliendo, no me tiene que seguir haciendo daño, sí, y lo suelto. ¿Cómo sientes tú ese proceso de transformación o ese proceso de liberación una vez que sueltas esa emoción? ¿Cómo lo podrías explicar? Bueno, vamos a intentarlo porque estas preguntas son bien complicadas, pero justamente ese es el ejercicio, es ser consciente de que lo que estás haciendo te suma, es justamente donde hay valor agregado en el ejercicio. Ujú. Yo hace muy poco tuve que enfrentar justamente a un personaje que estaba construido de una forma muy oscura. Era un Ujú. personaje que de hecho termina muriendo dentro de un entorno en el que él mismo genera esa situación, casi que pues se suicida, por decirlo así. Y esta situación es bastante densa, es una situación por la que yo a nivel personal considero que en el estado en el que estoy yo hoy de mi vida y de mi edad, nunca pensaría ni consideraría ni cerca una posibilidad como tal, pero uno cuando entra en estos entornos de entendimiento artístico, uno tiene que navegar las razones que impulsaron a este personaje a hacer lo que hizo, o sea, cuál era su Ujú. estado mental, por decirlo así. Sí. Entonces, al navegar las situaciones que derivaron esto, uno se encuentra soledad, uno se encuentra depresión, uno se Ujú. encuentra momentos de no reconocerse a sí mismo, creer ser una Sí. persona, pero actuar de una forma diferente por las situaciones del contexto y de la sociedad. Ujú. Y al tratar de comprender cuáles son esos motores, empiezan a abrir situaciones en uno también. Es como necesariamente uno a veces se pregunta, ¿yo qué hubiera hecho en esas circunstancias? ¿Y por Sí. qué esta persona terminó tomando esa decisión que yo hoy no tomaría? Entonces, Ujú. comprender uno cómo está construido emocionalmente para que a uno no le llegue a pasar eso, Sí. es navegarse a sí mismo, ¿sí? Y Ujú. es tener que entender, ok, yo tengo que ser muy creíble para que quien me vea comprenda Ujú. que por estas razones este personaje hizo lo que hizo. Pero Sí. también hay que hacer un proceso de limpiar uno mismo para que Ujú. uno no termine justamente impactado negativamente por tener que transitar ese tipo de emociones. Ujú. Y es bastante complicado cuando uno empieza a hacerlo. Uno con el tiempo va adquiriendo como la experiencia para poder Sí. separarlo del personaje, pero inicialmente uno se ve afectado. O sea, uno empezar a sentir que significa que la familia de uno no esté ahí para uno, por poner el ejemplo Ujú. de este personaje, Sí. o que a veces la gente crea que uno tiene una forma de ser que no te permite cambiar porque simplemente tú eres una persona mala y todos te creen el Ujú. malo hasta el punto en que tú te crees que eres malo porque te lo hicieron creer, ¿sí? Ujú. Y sigues actuando como una persona mala solo porque el entorno Impulsó a eso, te quizás. impulsó a creer que no Ujú. tienes más opción que seguir siendo malo porque es que no tienes de Sí. otra. No hay chance de volver a ser o cambiar. Ujú. Eso impacta en pensar muchas cosas a uno como persona, no como el personaje, sino como el artista. Uno Sí. piensa, ok, yo por qué no he
¿Yo por qué no he caído en una circunstancia como esas? ¿Qué cosas he Ujú. recibido yo que no recibió este personaje para poder salir de hoyos como esos? ¿O Sí. qué he hecho yo para promover que otras personas se puedan sentir como esta persona se está Ujú. sintiendo? Y navegar entre cada uno de esos momentos, Ujú. situaciones que pesan Que son porque tienes más que complejas, reflexionar, claro. claro, y tienes que empezar a sentir tú mismo cómo tú has aportado o no a que alguien se construya de esa forma para poder Ujú. tener recursos actorales, pero al mismo tiempo para poder definir pues qué está ocurriendo contigo y pues no Ujú. dejarte arrastrar con ese entorno negro, por decirlo así. Claro, es que son muchas herramientas de vida, lo que tú dices, pero si lo ponemos también a lo que pasa en el día a día, es muy común porque tú lo estás viviendo dentro de un personaje y tienes la posibilidad de tener esa inteligencia emocional de reconocer, es un personaje, es una situación pues artística, es una representación, sencillamente se acabó el personaje, quizás no lo suelte en el momento, pero tengo todas las herramientas para irlo soltando progresivamente, irme deshaciendo de esa sensación, pero tú lo acabas de decir, es algo que socialmente a veces ocurre. O sea, tú eres el malo, eres el malo, eres el malo, eres el malo, tú no lo eres, pero llega un momento en que te lo crees y te lo crees tanto que no, Ujú. y no todas las personas tienen esa capacidad o esa inteligencia emocional de decir, no, yo no soy el malo. Y yo puedo seguir haciendo las cosas y las estoy haciendo bien y me doy yo la palmadita en la espalda y que bien lo estoy haciendo y sigo adelante, sino que quizás me quedo en ese entorno de, oye, sí, como que sí soy el malo. Y puedo llegar, eso que vivió ese personaje, puedo llegar yo a empezarlo a transitar sin darme cuenta y no tengo las herramientas, que por eso a mí me parece muy interesante el tema del teatro, porque justamente te brinda esas herramientas para gestionar tu propia vida también, ¿no? Sí, sí, correcto. Mira que entrando justamente en ese punto que estás hablando de las herramientas y cuando comenzaste con la pregunta de cómo lo artístico puede sanar o no, Ujú. esas herramientas de las que hablas son herramientas para uno transitar personajes, pero al mismo tiempo son herramientas que te permiten transitarte por completo. Es decir, Ujú. cuando tú estás tratando de buscar dónde estás parado en la vida a nivel emocional y qué sientes, qué te Eso. pasa, etcétera, tú siempre partes de ti, de cómo resolver lo que te ocurre a ti, y eso hace que tú termines como en una especie de piscina ahogándote en ti Sí. mismo y no te permite ver cómo dónde llega, dónde hay un borde para sostenerte, donde hay una mano que te Ujú. puede sacar. Tú estás viviéndote en ti mismo, ¿sí? Sí. En la herramienta del arte dirigida específicamente al teatro, más allá del teatro musical, el teatro en sí, Ujú. te permite que tú por un momento respires y te permitas ser otra persona. Y esa Ujú. persona no solamente te va a hacer entender a ese otro que es el personaje, sino que Sí. también puedes desde el personaje verte a ti, ¿sabes? Ujú. Y entonces te permite crear nuevos ángulos que te dan oportunidades de sanar. Y eso Sí. es muy importante. Yo te estoy hablando de un personaje muy oscuro cuando te di el ejemplo Sí. del que estoy hablando, pero uno no siempre tiene en el teatro esa posibilidad de tener personajes que sean así, como tan, ¿sí? Ujú. Hay momentos en que tú eres ensamble y eres Arbolito 25 y pasa, pero Arbolito Ya. 25 tiene, tiene diferentes connotaciones en un entorno. Es decir, Sí. si tú eres este personaje que es una persona de un grupo de personas, no sé, Ujú. estás como viendo este ejercicio donde tienes que entender la inocencia de una persona y tú eres Sí. una persona que está atrás viéndolo desde el público, por Ujú. decirlo así, Ujú. eres uno más de todos, Sí. pero tener que pararte en este lado, tú probablemente nunca vas a estar en una situación de esas o es muy poco probable que lo estés en tu día a día, pero Ujú. que tú te pares a entender una situación desde un punto en el que no eres ni el acusado ni el que está acusando, sino poder Sí. ser como esa persona que está viendo desde la perspectiva te permite de forma muy amplia poder Ujú. definir criterios de tú qué Sí. harías en esa posición, qué Ujú. ocurriría si. Entonces, y a veces cuando estás en el tema de teatro no siempre ves drama, a veces ves también Ujú. comedia. Y la Ujú. comedia a veces te hace creer que todo es una payasada, pero es otra cara de la vida, es una cara desde Claro. la felicidad. Entonces, lo que permite desde el ángulo de sanación que podría entregar el teatro es Ujú. poder ayudarte a experimentar, permitirte estar en diferentes posiciones que te ayudan a darte nuevos ángulos de vista y también te permiten desde ese ángulo llegar en retrospectiva a ti mismo y darte Ujú. oportunidades de reconocerte un poco más. Claro, y parte de lo que tú dices, y eso, pues para las personas que nos están escuchando, que muchas personas no lo reconocen de esa manera, por esa misma razón existe
justamente el proceso terapéutico de psicodrama en acción o la terapia psicodramática, que es justamente eso que tú acabas de decir, o sea, me da la posibilidad de lo que está pasando en mi cabeza, que no lo entiendo, que no lo sé gestionar, que no sé qué hacer con él, y todo lo que está pasando en mi interior, o sea, ese revoltón de emociones, sacarlo de mí, llevarlo a una escena controlada, pues obviamente por el terapeuta psicodramático, llevarlo a una escena controlada y empezar a hacer ensayo y error. ¿Qué pasaría si yo muevo esta pieza? ¿Qué pasaría si yo hago este cambio? ¿Qué pasaría si yo digo esto? ¿Qué pasaría? Y ejecutarlo por otra persona y que tú lo visualices también te da esa mirada que tú dices un poco hacia afuera, porque a veces mirar el problema desde adentro, pues no tenemos toda la capacidad de resolverlo, pero quizás mirándolo desde afuera, yo digo, ah, no, no es tan grave como yo creía, no es tan Correcto. feo como yo quería. Correcto, y hay una cosa que me parece muy interesante y es que aquí voy a hacer un poquitico como de cuña a ustedes mismos y es como que el hecho de que ustedes se llamen sin instrucciones habla justamente de que esta herramienta es una herramienta más de las que funcionan así. Tú tienes que ir a intentar buscar qué es lo que te funciona y esto no funciona para todo el mundo, pero funciona para una cantidad de gente que quiere darse la oportunidad de empezar a generar un ensayo y error, ¿sí? Es como yo Total. ya no encuentro por dónde. Y si ya no encuentro por dónde, no es una llamada a la desesperación, sino es hay que encontrar un ángulo nuevo. Y ese ángulo nuevo implica este ejemplo. Lo que estás hablando específicamente de la psicología desde la dramaturgia es eso, darse la oportunidad de empezar sin instrucciones a generar un ensayo y error controlado, porque de hecho el teatro es un entorno controlado, no ir a, no ir a exponerse a la sociedad convirtiéndote en una persona que no eres porque cuando tú tratas de transformarte como si estuvieras actuando ante la sociedad directamente, primero tú no eres esa persona. Total. Y segundo, vas a tener que lidiar con la respuesta social hacia eso, cuando tú solo lo que querías era experimentar para entenderte a ti mismo. Y a Así es. veces ese entorno es muy arriesgado y el teatro te permite eso, es entrar en un entorno controlado, empezar a generar un ensayo de error y a partir de eso encontrar oportunidades para cambiar tu ángulo de ver el mismo problema. Y es una invitación también a esas personas que tú lo acabas de decir. A veces no sé qué más hacer, a veces siento que me estoy ahogando, a veces no sé cómo resolver mi vida, no sé cómo resolver esta situación y es, bueno, vamos a mirarlo de una perspectiva diferente. Quizás a usted no le resuena el teatro, no pasa nada, pero me resuena pintar, me resuena cantar, me resuena hacer algo que no sea siempre lo mismo. Buscar estrategias o buscar herramientas me pueden ayudar también a yo mismo empezarme a brindar esas respuestas o esas posibles siguientes opciones para superar el problema. Fíjate, con lo que estás diciendo, mira que el entorno artístico tiene este ejercicio como de, yo no sé cómo se diga en otros países esta palabra, pero es como maqueta, es como una especie de dummy, como un ejemplo de mentira pequeño de algo, ¿sí? Que te permite la exploración. Sí, Entonces, sea desde el teatro, como lo dijiste, desde la pintura, desde la música, cuando uno está construyendo este insumo, que es el resultado final, sea la obra, sea la pintura, sea una canción, lo que sea, para poderlo hacer de forma significativa, tú tienes que construir todo un universo alrededor. Y eso significa que antes de empezar a pintar, antes de empezar a actuar, lo que sea, tú tienes que construir las situaciones previas y las razones que alimentan el porqué de esa situación. Y entonces, cuando tú quieres crear un personaje o cuando tú estás construyendo qué quieres pintar o cuando tú estás empezando a inspirarte musicalmente para tratar de construir la letra de una canción o la construcción, tú tienes que empezar a pensar cuál fue el motor previo para generar esto, construirle una situación previa que te lleve a eso. Entonces, yo no puedo entrar a una primera escena en una obra de teatro de la nada a pelear con mi mamá en una escena dramática, con mi mamá en la obra arrancando de la nada, solo conociendo el guión y aprendiendo esta persona que va a decir, sino que yo tengo que construir dentro de mi mente todo un histórico que me permita alimentarme de las razones por las que una persona está peleando con su mamá, ¿sí? totalmente, para tú Entonces, poder llevarlo y escenificarlo y hablar esta, de la situación. si yo conozco específicamente la historia del guión que estoy hablando, en el que voy a discutir con mi mamá en la historia, Sí. y ella cambia una palabra o se equivoca y yo no tengo construido un histórico de por qué estamos teniendo esta discusión orgánicamente, la historia se va a quedar ahí. Yo me voy a quedar en shock, ella se va a quedar en shock y esto no va a funcionar. Entonces yo debo estar preparado con un ejercicio previo para poder comprender por qué esto está ocurriendo y que salga de forma natural. Así cuando algo cambie dentro de la historia, un Sí. movimiento que no es, una palabra que no es, yo pueda orgánicamente pegarme de la historia previa que yo construí para poder ser creíble con la solución de esa situación.
Y a nivel de cualquier otra arte pasa lo mismo. Es como que cuando tú estás pintando, si tú empiezas a pintar un paisaje y tú Ujú. no has hecho el ejercicio de sentarte a pensar, ¿por qué decidí pintar el cuadro que tienes tú atrás, por ejemplo? O Sí, sea, ¿qué me hace quererlo pintar? No, es que me encanta dibujar agua. Pero, ujú, ¿cuál es el sentido del agua? ¿Te gustan todo el agua o solamente el mar? Y cuando empiezas a navegar detrás de las razones por las que vas a tomar esta acción, eso ya empieza cambia. a generar un ejercicio de autorreconocimiento que te ayuda a generar herramientas para poder enfrentar el arte y también circunstancias futuras propias, ¿sabes? Claro, porque le damos como el poder a esa emoción, a esa sensación, a ese momento. O sea, realmente vivimos el momento. Y no solamente lo leemos y lo ejecutamos o lo gestionamos porque no es igual. O sea, yo me leo algo de memoria y voy y lo digo de memoria, pues no va a ser lo mismo a que lo esté sintiendo, a que lo que tú dices, esté navegando en esa emoción para que la otra persona haga ese match de emoción conmigo y diga, wow, yo también viví eso, yo también me sentí así, yo también tuve esa misma sensación de ira, esa misma sensación de dolor y lógicamente pues puede hacer la magia que genera el teatro y por eso las personas van al teatro, ¿no? No solamente por escuchar una aclamación y ya. Sí, sí, correcto. El ejercicio emocional en los seres humanos es gran parte de la razón que hace que tú seas quien eres y que otro sea quien es con la sociedad y contigo. Entonces, la reacción que alguien tenga contigo frente a lo que tú hagas, en parte es el impulso que le entregas, pero en parte es su construcción de vida, sus conceptos, sus preconceptos, todo lo que lo ha hecho ser y estar donde está. Muchas veces tú haces algo y dices, pero ¿por qué se puso así si yo no quise decir eso? Sí, Quizás no te expresaste de la forma correcta, pero quizás también no tiene que ver contigo, tiene que ver con cómo la otra persona está viviendo esa realidad a través de su conocimiento previo. claro, Y el ejercicio artístico te brinda justamente esas herramientas, como yo decía al comienzo, no necesariamente te sana inmediatamente, pero sí te ayuda a empezar a ser mucho más consciente de la cantidad de emociones que puedes transitar, el por qué las transitas, cómo las transitas, y el tener que pararte en la posición de un personaje que estás construyendo, de una obra que estás creando, de una canción que estás inspirando, te sí, permite empezar a ser mucho más consciente de cuando yo tomo una acción fuera del artístico, ¿por qué la tomo? ¿Cuál fue el motor que me generó llegar hasta aquí? ¿Y cuáles podrían ser las consecuencias de actuar de la forma que actúa a futuro? Y es así como usas el arte como este ejercicio demo de ujú, construcción para que no sí, impacte directamente en la vida, pero que te permita irte reconociendo y poco a poco hagas mucho más las paces con las herramientas que tú tienes para construir tu propio claro, es un mundo. motor diferente, ¿no? Ahora, tú lo decías, bueno, eso quizás socialmente o para muchas personas no me iba a dar de comer, inicié en la publicidad y obviamente hoy en día te sigues manteniendo dentro de una gran organización. ¿Y cómo es hoy en día ese Oscar David antes de empezar este proceso de reconocimiento del teatro? Porque el teatro nos da para muchas cosas, empezar a transitarlo, a entenderte tú mismo. Pues si nosotros hablamos de un líder, porque hoy en día llevas procesos de liderazgo en la empresa. ¿Cómo era ese Oski antes del teatro como líder y cómo se transformó en ese actual líder luego de haber vivido este montón de experiencias? Es bastante curioso eso, porque las herramientas que me ha empezado a dar el teatro por lo menos en este caso el arte, me han ayudado a poder enfrentar situaciones corporativas de una manera muy particular. Yo tengo un ejemplo en el que tuve que lidiar con una presentación frente a unos clientes bastante complicada. La presentación terminó siendo bastante exitosa para mis expectativas. Yo iba bastante preocupado por la relación que podíamos tener en ese momento con el cliente que estaba ahí. Y yo tomé la decisión de generar algún tipo de discurso, lo presenté de alguna forma, tuvimos unas conversaciones de idas y venidas, etcétera. Y llegó un momento en cuando yo terminé mi presentación y ya tuvo que irse el cliente, uno de mis compañeros internos me dijo, oye, hiciste un increíble trabajo, todo salió muy bien, se te nota que te encanta esto, este trabajo y que te encanta hacer las cosas de esta forma. Y yo le dije, mira que no necesariamente tanto, no es que a uno le encante tener que lidiar con conflictos de este tipo. No es que, Sí, uy, mi pasión sea ir a enfrentarme a un lidiar. problema grave, no. Pero el ejercicio de haber hecho actividades artísticas de este tipo me hizo Sí. tratar de encontrar, de abordar ese escenario como un escenario de experimentación, ¿sabes? Ujú. Entender que
si podía salir mal por alguna razón, controlable o incontrolable, no era el fin del mundo y desde ahí empecé a arrancar a sentirme mucho más en paz conmigo para poder abordarlo. Eso me quitó nervios, me quitó situaciones de tensión importantes y a partir de ahí empecé a usar herramientas del discurso artístico y también teatral para poder empezar a ponerme en la posición de quienes estaban al otro lado y sentir empatía con por qué me estaban preguntando las cosas que me preguntaban. O Sí. sea, yo no, lo que me ayudó esto fue a no abordar el ejercicio de una forma defensiva como Ujú. representante de esta compañía. No fue Sí. como que lo que me preguntan tengo que tratar de quedar bien, sino Ujú. bueno, esta discusión no es porque esta persona o ellos quieran estar ahí y yo acá tratando de defender cada uno su postura. Es, Sí. somos partners, queremos llegar a un acuerdo y él Ujú. tiene dudas, ella tiene dudas, yo tengo dudas, tenemos que llegar a un punto en común y si yo trato de empezar a, mientras hablo y mientras escucho a esta persona, empezar a entender qué personaje es, literal, Ujú. ¿sí? Sí. ¿Qué personaje es? ¿Cuáles pueden ser los motores que hacen que me pregunte lo que me pregunta, cómo me lo pregunta y bajo qué circunstancias? Y a partir de eso, casi que en vivo, justamente Sí. con lo que te decía yo ahorita, construyendo el conocimiento previo de por qué estoy ahí, Ujú. empezar a usar esas herramientas para poder defender la situación de una manera que no fuera defensiva 100% sino Correcto. empática. Ujú. ¿Sí? Y al final no estoy yo hablando de cómo defiendo a mi organización, sino ven, ¿por qué llegamos a este punto? ¿Cómo podemos resolverlo? ¿Cuál es tu dolor? Hagamos ¿Cómo un hago yo? equilibrio. ¿Cómo Ujú. hago yo para que tu dolor sea mío y Ujú. que mi dolor sea tuyo y que de Ujú. alguna forma rememos a un lugar que nos lleve al lugar más cercano en común juntos? Sí. Y eso solo ocurrió cuando yo empecé a darme cuenta que tenía formas de poder leer si esta persona se quedaba constantemente quieta, qué significaba, si se levantaba y Ujú. se sentía incómoda, qué pasaba, si las personas que estaban alrededor lo apoyaban, en qué puntos y en qué puntos no. Es lectura dinámica de teatro, artística, Sí. ¿sabes? Y uno cree que está corporativo, pero no Ajá. ocurre así. Somos humanos siendo humanos en Sí. una situación de humanidad que cada uno tiene un objetivo en común, que es corporativo, pero Sí. son situaciones humanas que se pueden resolver a partir de herramientas de conocimiento humano, que es lo que el arte permite. Claro, te dio la posibilidad de ver un escenario real y de entender que dentro de ese escenario real, pues todos eran una cantidad de personajes y todos tienen una emoción y un sentir diferente y entenderlo desde lo que volvemos a lo mismo, salirte un poco de ese rol corporativo y decir, yo tengo que demostrar, demostrar y hacer y hacer y hacer. Y es decir, no ven, yo también me siento de esta manera, cómo se siente el otro y cómo nos podemos apoyar. Entonces, cómo buscar ese equilibrio adecuado para llegar a una meta, ¿no? En común. Correcto. Y había muchas cosas de ese escenario que te estoy contando que yo no podía controlar. Y no fue que yo me parara ahí en ese momento y ahí decidiera leerlo como un escenario teatral. No. Sí. Yo pensé en esa herramienta desde antes, porque entre más uno sea consciente de que está aprovechándolo, más recursos tiene para resolverlo. Y el recurso de yo poder definir qué sabía yo sobre nosotros y de lo que el cliente pensaba de nosotros previo a la reunión y Sí. entender un poquitico para cuál era la meta del cliente antes, me Sí. daba esa información que hacía que en esta conversación que te decía que yo tenía con mi mamá en la Ajá. obra, cuando me dijera algo que yo no esperaba, entonces me bloqueaba y todos nos bloqueábamos y Sí. todo salía mal. Evitar eso en el teatro es entender el background de los personajes. Evitar Ujú. esto en el entorno profesional es entender a conciencia el background de la situación e irme Sí. preparado suficiente para poder abordar una situación que me pase y que yo no espere. Ujú. Casi que Correcto. improvisación, por decirlo así. Exactamente. Sí, y a partir de conocimiento previo, no a partir de qué va a pensar el cielo y la vida y la Ujú. tierra, sino, Sí. ok, ¿qué herramientas me traje para poder defenderme a partir de una situación inesperada? Ujú. Poderme preparar también ante esa situación. Con esta vivencia tan grande, mira que ya empezamos a mezclar, bueno, listo, toda la parte artística, todo lo que hoy en día conozco, todo lo que me ha ayudado a reconocerme a mí mismo, ¿sí? Y esa vivencia que tuviste dentro de la organización, hoy en día tú como líder, ¿consideras que los procesos creativos pueden sumar dentro de las organizaciones? Absolutamente sí, y no tengo ninguna duda de esto. Realmente el ejercicio creativo es una llave que genera resolución de conflictos, es una llave que genera innovación, es Ujú. una llave que genera oportunidades de negocio. Es un ejercicio que siempre se aborda desde el desconocimiento como si fuera algo muy superficial o Sí. algo muy ambiguo, algo muy subjetivo, pero en el fondo no necesariamente tiene que serlo así. Ujú. Los seres humanos estamos trabajando dentro de entornos naturales desde un comportamiento social, sí o sí.
Y la capacidad que tenemos de poder activar el arte de diferentes maneras dentro de un entorno corporativo te permite poder entender al ser humano que está contigo al momento de una negociación, al momento de entender cómo luchar frente a un conflicto de equipo, por ejemplo, cuando no llegan a un acuerdo para poder tomar una decisión corporativa. Y Ujú. esto, digamos que te empieza a generar herramientas reales para poder enfrentarte a procesos. Solamente que tú desde Sí. la creatividad, cuando la nombras, no ves Ujú. por dónde, ¿sí? Sí. Pero este ensayo y error de tener a un humano al otro lado y ser tú un humano y llegar a un punto medio como seres humanos, Ujú. te abre muchos caminos, ¿sí? Que más que parametrizarlos desde lo que exclusivamente entiendes como la rama de lo que estudiaste o de lo que ves en el día a día. ¿Qué emoción consideras tú hoy en día que ha sido la más difícil que has tenido que transformar? ¿Cuál sería la más difícil para ti? Porque hay muchas personas que dicen, es que no sé cómo manejar esta emoción, o yo puedo manejar todas, pero cuando me pasa esta me bloqueo, ¿no? Mm, Es que tú decías, ¿no? Pues mira, creo que una de las más complicadas es intentar como que lidiar con el conflicto. Ujú. Esta emoción de ser como simplemente ceder y evitarse el conflicto, como la pleitesía, por decirlo así, es como que Sí. voy a decir a todos sí, incluso cuando a veces no estoy tan de acuerdo, solo para evitarme este Ujú. problema, ¿sí? Hay momentos en los que hay que saber qué batallas escoger, pero hay momentos en los que es importante que tú tengas que lidiar con tener que recibir un no o Sí. dar un no, ¿sí? Ujú. Y uno muchas veces simplemente no quiere tener que enfrentarse al problema o a la Ujú. circunstancia y dice, bueno, no, pues que dejémoslo así. Ujú. Entonces, esa emoción de no ser capaz de como que poner tu posición en la mesa Sí. es una de las que más ha sido difíciles de comprender. Y Ujú. esa es una emoción que también juega al ejercicio de empatía del que estábamos hablando inicialmente. Es Correcto, sí. como que a veces tienes mucha empatía por otros, pero te cuesta tener empatía contigo mismo. Ujú. Y eso es muy difícil y es una de las cosas que más me ha costado a mí dentro del proceso corporativo y también artístico. Es entender el valor que uno tiene y que hay Sí. momentos en que levantar la mano puede hacer la diferencia en que se transforme lo que va a pasar de ahí en adelante, Ujú. ¿sí? Y uno a veces cree que uno no es suficiente porque es solo uno y no hay Sí. más que te apoyen. O a Sí. veces cree que uno no es suficiente porque no, porque considera que los argumentos que uno se imagina no van a ser suficientes para otro, pero ni lo Ujú. intenta y decide tomar esta opción de decir, bueno, dejemos así. Esos momentos en los que dejemos así son los Ujú. más dolorosos emocionalmente. ¿Por qué? Más complejo. Porque Ujú. activan una cosa que con la que yo tengo que enfrentarme constantemente y es como esa sensación de que hubiera pasado sí. Me parece Ujú. que es como la más dolorosa a nivel emocional Sí. para mí. Ujú. Es como al final si salió mal, ya sé que cuando lo hice salió mal y tengo la Sí. respuesta, ¿sabes? O sea, lo Pero, intenté y sé qué pasó. exacto. Pero, Ujú. o sea, intentar no te garantiza el éxito, pero te garantiza tener una respuesta. Si Ujú. no, nunca lo vas a saber y duele tanto quedarte con qué hubiera pasado, sí. Claro, y no vas a tener la posibilidad de hacerlo de una forma diferente para llegar a ese éxito, porque como no sabes si hubiese funcionado o no hubiese funcionado, o no sabes exactamente qué se pasado bueno o malo, nunca vas a tener la respuesta, ¿no? Claro, claro, el fracaso al final va eliminando opciones. Y Ujú. si tú tienes 5 y te equivocas una vez y después te equivocas otras 2, al final tienes otras 3. Pero si Sí. tú le tienes miedo al fracaso, no vas a llegar a ningún lado teniendo 5 oportunidades. Y Ujú. eso es complicado. Y es una de las emociones con las que más me ha tocado lidiar sobre todo durante el proceso corporativo. Sí. Y el ejercicio artístico te permite eso, jugar Ujú. a los escenarios que te dan herramientas en entornos controlados Sí. para intentarlo de esta forma. No Ujú. funcionó, el daño quizás es un poco menor no Sí. quiero decir la vida real, sino como Sí. el entorno ya de enfrentarte a tu vida y te permite empezar a ser mucho más arriesgado contigo mismo en diferentes circunstancias. Ujú. Porque ya te empiezas a adquirir una metodología de ensayo y error, ¿sabes? Sí, claro. Y Pues lo la empiezas a tuya. hacer de una forma diferente, ¿no? Ujú, Ahora, ujú. siento que el poder creativo es muy grande y por eso existen metodologías de co-creación y demás para entornos no solamente empresariales, sino también personales y te abre una posibilidad de experiencias muy grandes.
pero pueden haber personas que estén escuchándonos y digan, no, ¿sabes qué? Es que yo creativo no soy, eso no es conmigo, o sea, a mí el arte no va conmigo. ¿Realmente esto tiene que resonar con alguien en especial o es también darse la oportunidad? Todos somos creativos y es más bien darnos la oportunidad de hacer cosas diferentes. ¿Cómo lo ves tú? Pues mira, desde el ejercicio educativo hay una cosa que yo he aprendido como especialista en esta área, y es que la forma más clave para uno aprender es ser consciente de que está aprendiendo. O sea, Ujú. no hay forma de que tú aprendas si tú no te das cuenta que hiciste algo que funcionó y que no funcionó, y Sí, sobre ese error transformar. Incluso ujú, a veces puedes no hacerlo, sino teorizarlo, leerlo, y hay personas ujú, que solamente con eso tienen suficiente. sí, ¿Por qué estoy hablando de este tema en particular? Lo digo porque el ejercicio creativo está enmarcado dentro de un imaginario social también. ujú, Es como que la creatividad tiene que ver con colores, tiene sí, que ver con irse a exponer frente al público, tiene ujú, que ver con hacer algo que nadie nunca más ha hecho, y eso tiene lógica porque crear significa arrancar desde algo inexistente. sí, Pero muchas veces unir dos cosas existentes para que funcionen de una forma distinta es también un es camino crear. creativo. Ujú, Entonces creo que lo que aleja a la gente yo no sé si tengo el criterio suficiente para poder decir todos somos creativos, no sé si tengo el conocimiento para poder hacer esa afirmación, sí, pero lo que sí considero es que la creatividad es mucho más cercana a las personas de lo que la gente cree. ujú, Y ese label, esa etiqueta social que tenemos respecto a cómo se ve la creatividad, es lo que hace sí, que muchas personas se alejen de ella como una opción. Y la ujú, creatividad es experimentar. La ujú, creatividad es una situación de vida en la que el baño está tapado y entonces ujú, está rebosando y tú no sabes qué hacer con esto, y entonces entras en un momento de colapso y tienes sí, opciones. Quedarte ahí esperando a que eso se vuelva un drama, o empezar a ver. Llamo a mi mamá, llamo a un ujú, plomero, busco a una persona que sepa, voy y cojo un aparato y le empiezo a hacer así. Todas sí, esas buscar alternativas. alternativas, Ajá, las alternativas son opciones creativas ante una circunstancia. ujú, Y eso que te acabo de contar no tiene nada que ver con colores ni nada. Es una sí, situación en la que tú te permites la ujú. oportunidad de enfrentarla a partir de diferentes caminos y encontrar cuál es el más adecuado para esa situación y para ti como persona. Y eso es un ejercicio creativo, ¿sabes? Es correcto. Pues Oski, yo no quiero que nos despidamos sin algo que me parece súper importante y justamente porque tú has vivido muchas experiencias, sobre todo en el área creativa. Y es, ¿qué le podrías tú desde el arte, desde la creatividad, desde el teatro, desde esa escena, de ese sentir de una forma diferente, qué le podrías decir tú a esa persona que hoy en día siente que está viviendo mucho dolor o que está atravesando por una situación muy compleja, una situación que siente que no tiene salida, que no hay respuesta, que dice, sí, es muy chévere pensar en otras alternativas, pero yo no tengo ninguna otra alternativa, ¿ok? ¿Qué le podrías decir tú desde ese ejercicio y desde lo que tú has aprendido en ese tránsito de tu vida? Bueno, complicado, pero ahí vamos, vamos a intentarlo. A ver, ¿qué puedo decirle yo a esa persona? Yo lo que creo es que esa persona tiene razón frente a que no hay otros caminos. Y tiene razón, aunque suene feo lo que estoy diciendo, pero esto tiene una respuesta concreta. Y es que tiene razón en que no hay otros caminos, porque los caminos que la mente de uno tiene son los caminos que conoce. Y la limitante de esos caminos son tu conocimiento. Si Ujú, tú dices, es que yo ya lo he intentado todo, primero es imposible que lo hayas intentado todo. Y eso es una primera puerta de oportunidad. Y lo sí, segundo es que cuando tú dices, es que yo ya no sé qué hacer porque no tengo nada más que hacer para este problema, ujú, justamente es donde entra el ejercicio creativo de decir, explora. ujú, Explora es lo que te va a permitir tener una perspectiva diferente. Cuando tú sientes que te ahogas y ya no tienes dónde más encontrar, el sí, arte en este caso es una de las opciones. Puede no ujú, serlo para todos, pero es sí, una de las opciones que te va a permitir inspirarte en nuevos caminos. No ujú, necesariamente en nuevas soluciones inmediatas, pero sí en nuevas oportunidades de caminos. ujú, Entonces, cuando tú sientas que ya no tienes una oportunidad de hacer nada más, date la oportunidad justamente de ser creativo y arriesgar a nuevas opciones, ¿sí? ujú, Porque ahí, digamos que en ese momento en el que tú ya sientes que no das más y no hay de dónde, hay sí, que dar un alto, respirar y decir, mis limitantes están en lo que yo conozco.
Así que para Ujú, poder encontrar nuevos caminos debo conocer más. Y ujú, para poder conocer más tengo que darme la oportunidad de inspirarme. Para eso tengo que ir a buscar al mundo. Las sí, respuestas no van a salir todas exclusivamente de aquí, ujú, porque aquí solo está lo que tu mente ha visto, lo que ha escuchado, lo que ujú, tus sentidos han percibido. Pero las oportunidades salen a partir de cosas que tú no concibías en tu mente porque te das la sí. oportunidad de ir a descubrirlas en el mundo. Me encanta. Y yo creo que lo más importante del día de hoy y de esta conversación que pudimos compartir es que ustedes que nos están escuchando también entiendan que sí, todos tenemos situaciones, pero más allá del momento que estamos viviendo, más allá de la situación, más allá de las emociones, ¿qué estoy haciendo en este momento para cambiarlo? Y si en este momento no consigo respuestas en lo que sé, en lo que conozco, en lo que he estudiado, en lo que he vivido, bueno, ¿qué pasaría si me abro nuevas oportunidades? ¿Qué pasaría si converso con otra persona? ¿Qué pasaría si empiezo a hacer cosas diferentes para llegar a resultados distintos? Porque si siempre hacemos lo mismo, pues vamos a caer en el mismo círculo vicioso, ¿no? Y la verdad es que yo puedo entender que muchas personas sientan que cuando alguien da un consejo, uno pueda responder en primera instancia, es que ustedes no saben lo que se siente, lo que yo estoy sintiendo y lo que estoy viviendo, y tiene toda la razón. Cualquier palabra que alguien externo diga nunca será suficiente para poder generar la empatía suficiente para comprender lo que el otro está viviendo. Pero eso no significa que de verdad las oportunidades estén cuando uno se permite ir a Total. encontrar nuevos caminos, porque Ujú. las soluciones se limitan cuando uno solo recurre a lo que sabe. Y es ahí donde Así entra es. lo que tú acabas de decir, Kate. Así es. Nada, Oski, muchísimas gracias por estar con nosotros en este capítulo el día de hoy. Gracias por hablarnos desde tu ser, desde tu conocimiento y pues también abrir un poquito esa mirada a que el arte también transforma y transforma muchísimo, sobre todo en las emociones, nos transforma la forma de ver la vida y de hacer cosas distintas, así como decíamos, pues si la vida viene sin manual de instrucciones, ¿por qué no hacer cosas que nos puedan llevar a otras opciones y otras soluciones? Así que gracias por habernos acompañado el día de hoy y pues nos vemos en un próximo capítulo de Al otro lado. Gracias por la invitación. Adiós. Pinté mis heridas con un tono azul, canté mis historias bajo la luz, bailé mis silencios, solté el dolor y en cada trazo encontré mi valor.